Lima Gris TV, un canal diferente. Buenas noches con todo, mi nombre es Edwin Cabello, esto es Frente a Frente. Bueno, quiero comenzar el programa hablando un poco sobre lo que está pasando en el país y esto tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? El ambiente está muy cargado, se podría decir, cada vez hay mayor enfrentamiento, incluso hasta físicos, insultos de los dos lados, y esto genera sobre todo en las redes sociales, no en las calles, felizmente, pero en las redes sociales, mucha agresividad. Y es una pena y es lamentable, pero de alguna forma también nos hace ver el país real en el que vivimos, porque creo que las elecciones presidenciales lo que hace es subrayar al Perú y a los peruanos como sociedad. En esta oportunidad tengo como invitado a un escritor y conversar con el escritor que nos acompaña desde Colonia, Alemania. Se trata del escritor peruano Luis Fernando Cueto. Lo he invitado no solamente porque está por publicar su nueva obra que se titula Cosecha de tiburones, que va a ser publicado por una editorial española, sino también para hablar sobre lo que está sucediendo en el Perú. Hay personas que tienen una mejor mirada cuando se está fuera del país y nos pueden decir de repente dar algunas observaciones que nosotros no lo podemos hacer. Bueno, Luis Fernando Cueto, si algunas personas no lo conocen, es un escritor chimbotano. Él ganó el premio Copé de este concurso realizado por Petroperú por su novela Ese camino existe. Y sin duda, en la actualidad, es uno de los más reconocidos y talentosos escritores que tenemos en el Perú. Luis Fernando, te doy la bienvenida en Frente a Frente. ¿Cómo estás? Hola Edwin, gracias por la invitación y gracias por las palabras tan generosas. Bueno, acá para charlar, es un gusto volver a conversar contigo. Luis Fernando, creo que desde la última entrevista que fue después de una feria de libro o durante una feria de libro, no recuerdo bien, conversamos algunas cosas que sucedían en el ambiente literario sobre todo y lo que significaba la feria del libro, ¿no? En esta oportunidad la coyuntura es diferente y quiero iniciar esta conversación eh, preguntándote cómo ves el Perú en esta coyuntura electoral desde afuera, desde Alemania. Mira, el Perú siempre es un motivo de interés por su historia, ¿no? Siempre identifican al Perú como algo del pasado, como una posibilidad perdida del pasado, como una nación como una gran nación que nunca se llegó a concretar, ¿no? Que se truncó por la conquista y por los traumas sobrevinientes. Este, y de ahí se ha arrastrado una serie de problemas que hacen del Perú casi un país inviable. La percepción que se tiene en Europa, en España, bueno, acá casi no llegan las noticias de Perú en Alemania, pero llegaron, por ejemplo, de esos días en que tuvimos, creo, 2, 3 presidentes al hilo, rapidito, pues, y la gente pues, se hacía la idea de que podía ser algo así como un país africano, ¿no? Pero, pero cuando estaba yo en España, ¿no? Se sintonizaban las noticias del Perú y una vez tuve la oportunidad de estar con unos amigos y llegaban unas noticias terribles. Eso ha sido antes de la pandemia. Entonces, de violaciones de menores, de crímenes, de policías involucrados en delitos y de catástrofes naturales. Y la gente pues se preguntaba que si esto sucedía en el planeta Tierra o en una dimensión paralela, ¿no? Entonces, este, se crea pues una imagen de un país convulsionado, inviable y
y de una democracia fallida, donde suceden cosas realmente surreales y que siempre está en estado de zozobra. Eso es más o menos la opinión, ¿no? Y acá en Alemania, por ejemplo, no te digo ya del Perú, sino de lo que pasa, por decir, en Latinoamérica. Un día estaba pasando, por ejemplo, una anécdota de un hombre que había sido, por decirte, el manager de Maradona. Y él contaba cómo había estafado a Maradona y al mismo dueño del club, el Napoli, con el cuento de un Ferrari. Les había sacado $500,000 a cada uno. Y Así los es. periodistas argentinos que lo entrevistaban aplaudían y se desgañetaban de risa, lo consideraban un héroe. Pero en Europa Claro. se quedaban pues admirados, ¿no? Sorprendidos los amigos. ¿Cómo esa persona que... La famosa estafa de Coppola, sí recuerdo. Sí, 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 sí. ¿Cómo esa persona que en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, es considerado un pícaro, un vivo y un héroe popular Ujú. prácticamente? Y en estos países de acá de Europa se, se sorprendían, porque para ellos esa persona debería estar preso o ni siquiera debería tener audiencia y ni siquiera debería ser seguido por nadie. Entonces, de Así esas, de esas diferencias, y de eso se ve mucho en el Perú, pues, ¿no? Que es un sí. país de la viveza, de la picardía y del que gana siempre el Pepe el Vivo, siempre es el que se lleva los premios. Luis Fernando, hace unos días lo publicamos y compartimos también en la plataforma de Lima Gris un artículo tuyo que nos habla sobre el odio, ¿no? Leyendo el artículo un poco se percibe tu posición y creo que es una posición que deja claramente o nos dice claramente que no vas a votar ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. ¿Es así? Mire, sí, eso lo tengo claro. Yo he votado solamente una vez en mi vida y de ahí me arrepentí para no volver a votar nunca más en el Perú. Yo cuando tenía unos años en la policía, siempre tenía la curiosidad por votar. Ese tiempo no teníamos DNI, ¿no? O libreta electoral. Pasaron varios años para yo poder tener un DNI y poder votar. Pero cuando fui a votar, ese candidato resultó después, cuando fue presidente, un desastre. Entonces me quedó como un trauma para nunca más votar. Y yo nunca voto. Pero esta vez, si pudiera, con mayor razón, no votaría. Estoy totalmente en desacuerdo con los dos candidatos. Así es. Me parece que en ningún país del mundo serio estas personas tendrían oportunidad ni siquiera de postular, de inscribirse, ni siquiera de ser parte de la élite de un partido. Pero están en el Perú y como te digo, pasan cosas casi surrealistas y ellos ahora están peleándose por ser presidentes y detrás de ello hay un ejército de personas que se pelean unos a otros por defenderlos. Y eso es terrible, ¿no? Porque hemos llegado a un nivel de intolerancia que creo que se ha visto pocas veces en otras campañas. Ahora con estos medios de las redes sociales, pues todo el mundo se posiciona y defiende y ataca y suelta pues su odio como no se veía en otras ocasiones. Comentaste que has pertenecido a la Policía Nacional, exactamente a la Policía de Investigaciones del Perú, la desaparecida APIP. Y en estos tiempos, Luis Fernando, que se habla tanto o se menciona el terrorismo y se terruquea, ¿qué nos puede decir? Ya que precisamente tú has sido destacado en años anteriores en los lugares de emergencia, ¿no? Cuando en realidad el Perú se vivía fuertemente el terrorismo, ¿no? Mira, yo creo que hay casi como un paréntesis en la sociedad que se ha olvidado todo eso. Hay una amnesia. Nos hemos contagiado de la epidemia de la amnesia de 100 años de soledad, todo el Perú y se ha olvidado de esta época. Es más,
ahora los papeles se han invertido. Si por ahí se enteran de que tú has pertenecido a las fuerzas del orden o has combatido, hay un grupo que ya te mira con recelo, ¿no? Este, a mí me parece de que todo esto es producto de que no se supo en su debida oportunidad, y yo siempre lo reclamé cada vez que me entrevistaban, de establecer un statu quo post-bellum, de saber qué íbamos a hacer después de la guerra. Algunos no quieren llamar guerra. Bueno, yo lo que vi fue enfrentamientos entre dos grupos armados y gente que se moría, muerta, en ambos bandos. Hay que llamarlo como sea, pero lo hacen por cuestiones, creo que jurídicas, para no decir de que hay prisioneros de guerra o para no decir, pero el hecho de que no le demos un calificativo también afecta a esto. ¿Por qué? Claro, Fíjate que esa es un poco, en la fuerza del orden, precisamente, parece que fuera a propósito que ese calificativo estuviera en el limbo, ¿no? Porque por un sí, lado hay un grupo que quiere que se le llame de una manera, por el otro lado está otro grupo que lo llama de esa manera. Y uno se claro, pregunta, o los jóvenes sobre todo, se hacen la pregunta, ¿qué hubo en el Perú? ¿O qué pasó en esa época realmente? a eso voy, a eso voy. Entonces, negar que ha habido un conflicto armado en el Perú es una suerte de negacionismo que se está haciendo que se borre de la memoria. No se enseña nada en los colegios, no se sabe nada. Los chicos que van a votar y ahora son mayorías no saben absolutamente nada de lo que ha pasado. Porque fíjate, Sendero Luminoso tiene hasta dos héroes que ellos veneran y le rinden honores. Uno está vivo, que es Abimael Guzmán, y otro es Edith Lagos, ¿no? Del otro lado, de la fuerza que combatieron, no hay ninguno, no hay ninguno. Y es más, muchísimas personas que combatieron, y yo conozco a muchísimos, tengo amigos, promociones que han combatido conmigo, que estuvieron en la lista negra de Sendero Luminoso, y después, para aniquilarlos, y después estuvieron procesados años y años en los banquillos, yendo a los juicios a esa gente. Nadie reconoce a ninguna persona, nadie le da un lugar de respeto a ninguna de las personas que combatieron en esa época de Sendero Luminoso. No tenemos ni un solo héroe, ni un solo mártir, no hay nadie conoce a nadie que haya peleado. Y ha habido, pero muchísimos, muchísimos. Yo Bueno, lo tengo que, un amigo que fue jefe de la policía en Arequipa, a quien secuestraron y lo hicieron volar con dinamita. Ese hombre está perdido en la memoria, nadie sabe. Y así ha pasado a muchísimos. Tengo amigos sí, que han muerto por defender una estación, por defender la base donde trabajaban. Y eso se ha perdido de la memoria. Nadie sí. sabe sus nombres, nadie sabe. Ellos son héroes del Perú, pero se ha borrado todo eso. En Es cambio, verdad. en el otro bando, ellos siguen reivindicados y tienen a sus líderes y a sus símbolos. Bueno, Nosotros lo que nos más se hemos quedado recuerda, desnudos. Un lo que bando más y se el otro recuerda bando ha aprovechado todo eso. Disculpa, lo que más se recuerda, digamos, es los soldados o los militares del rescate de la Embajada de Japón, ¿no? Digamos, siempre se recuerda sobre eso y incluso hay homenajes y todo. Claro, pero si recordarás también, gran parte de todo ese contingente hasta ahora tienen juicios. Hasta Sí, ahora están sentados en el banquillo de acusados, y el Perú fue llevado a una corte internacional y fue obligado a pagar indemnizaciones. Entonces, acá hay algo, si hay algo que no está correcto jurídicamente, se debe procesar y se debe sancionar. Pero eso no te lleva a borrar de la memoria lo que se hizo. Mucha gente dio su vida y se sacrificó, toda una generación de peruanos que en la década del 80 tenían entre 18 y 30 años, toda una generación de peruanos se sacrificó para que los chicos de ahora puedan ir a votar y puedan comentar en las redes y decir lo que quieran. Pero eso no lo reconoce nadie. Eso no lo reconoce nadie. Y más así bien, es. si se enteran de que alguna persona tomó una vez un fusil y se fue a la zona de emergencia a pelear, te ven como algo negativo. Te están tachando y te están buscando problemas y adjetivos. Yo me acuerdo una vez, mira, yo estuve con
con Pedro Novoa. Que en paz En descanse paz Pedro Novoa. descanse. Nos invitaron a los dos a la feria de Piura. Ya estábamos conversando y nos tocó presentar los libros. Nos pusimos de acuerdo para yo presentar el libro de él y él presentar mi libro. Cuando alguien se levantó dentro del público en la presentación y nos interrumpió y comenzó a gritar, a decirnos que nosotros éramos abusivos, que defendíamos, que habíamos matado gente, tonterías así. Bueno, Pedro era 10 años menor que yo. Él era un niño cuando empezó esas cosas, pero la gente, este tipo y algunos se levantaron los comentarios y nos comenzaron a sindicar una serie de cosas. Entonces, eso es lo que se ha invertido en el país. Eso se ha invertido. Y esta política que hay de esconder debajo de la alfombra todo lo que pasó en esa época y de tratar de olvidarlo, me parece que eso ha llevado a que ahora estos tipos de radicalismos florezcan. Ahora, una cosa, Luis Fernando, este punto que has tocado, ¿no? La desmemoria, que es una maquinaria de alguna forma, pero ¿cómo entender la desmemoria de personajes intelectuales, de escritores, de artistas que, digamos, tienen mayor alcance, mayor información o mucho mayor conocimiento sobre lo que ha pasado y en la actualidad marcan posiciones distintas? ¿Cómo entender esa desmemoria de esos personajes? Mira, yo te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo a que hayan lugares de la memoria, de ambos bandos. Estoy de acuerdo, pero no que se privilegie solamente a una parte. ¿Por qué te digo? Porque hay que construir una verdad en el país. Una verdad no solamente se construye con la de una posición o de un lado, hay que construir una verdad de ambos lados. Justamente la literatura se ha encargado de hacer un mapeo de todo lo que la política oficial no hace, ¿no? La literatura está tratando de abordar todo lo que ha pasado. Pero lo que yo te digo, ¿a qué va esto de haber puesto un status quo jurídico después de la guerra? Porque ahí hubiéramos sentado las bases para empezar a recomponer el país después del conflicto. Nunca lo hicimos, ¿no? Nunca lo hicimos. No supimos qué hacer con los vencidos ni con los vencedores. No se supo nunca qué hacer. Entonces, cuando a mí me preguntaron una vez si yo estaba de acuerdo con que Sendero Luminoso tuviera un grupo que reciclado, como sea, que se presentara a las elecciones y participara en el Parlamento, yo dije que estaba de acuerdo, que Sendero Luminoso se convierta en un partido y participe en el Congreso y haga vida política dentro del país. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos vencido a Sendero Luminoso en el campo de las armas, los habíamos derrotado, pero ideológicamente Sendero Luminoso estaba vivo y estaba difuminado por toda la sociedad. Está vivo, sigue vivo. Entonces, la única manera de vencerlo a Sendero Luminoso era en el campo político, en el Parlamento y en otros espacios políticos, en otros foros políticos. Eso fue un escándalo. Nadie quería aceptar eso. Pero Colombia lo hizo con el M-19 y acabó con el M-19. Nosotros no lo hemos hecho y no les abrimos la puerta y ellos se han metido por la ventana. Y ahora están en un brazo, ¿no? Que del CONARE, con Movadef, están muchos de sus elementos, incluso algunos son ya congresistas electos, y están en un tris de tomar el poder. Yo no sé en qué medida ellos irán a desarrollar una política radicalista, ¿no? Extrema. Y lo que a mí me causa cierto resquemor es en qué medida ellos van a, de tomar una posición extrema, van a afrontar a quienes estuvieron en el bando contrario, porque eso sería desastroso. Eso sería llevar a un escenario muy, muy peligroso para el país. Claro, Son muchísimas personas que han tomado parte en el conflicto. Luis Fernando, lo que mencionas, alguna gente se puede alarmar, ¿no? Permitir que personajes en Sendero Luminoso lleguen al poder
y participen en la política, estén en el Congreso o incluso ocupen algunas carteras de algún ministerio, sin duda esto puede sonar muy fuerte, ¿no? Muy agresivo incluso, pero tú mencionas una cosa interesante que me interesa un poco ampliar, ¿no? ¿Y cómo sería esa lucha ideológica, esa lucha política con la cual se enfrentaría a estos personajes del terrorismo? Yo creo que no hay que estigmatizar y tampoco no hay que vender fantasmas. Si este señor, por ejemplo, Bermejo, ha sido elegido congresista, yo creo que se debe demostrar que la otra parte, los que creen en la democracia, son superiores o tienen mejores argumentos. Y ahí se tendría que dar el debate. Ese debate se hubiera dado hace mucho tiempo. Después de 30 años no le hemos dado ese espacio y ahora ellos están en un tris de tomar el poder. Eso se hubiera dado. Por eso que hubiera sido muy importante definir qué es lo que íbamos a hacer después de la guerra. No se hizo nada. Había muchachos que han participado como reclutas, como soldados, todos ellos se quedaron abandonados. Yo he visto mucha gente loca, demente, porque no había un centro de tratamiento adecuado. Solamente la Marina de Guerra tenía un centro de tratamiento adecuado en el Callao para aquellos casos que tenían problemas psiquiátricos. Después he visto mucha gente que venía del Sendero Luminoso y cometía crímenes con su familia, con sus vecinos, porque estaban realmente traumados. No se hizo nada por esa gente y se los ha dejado abandonados. Como se ha dejado abandonado, por ejemplo, a todos esos muchachos que participaron en la guerra con el Ecuador. No se les ha hecho nada. Entonces, el Perú es un país que destruye a su juventud, a su nuevo contingente de seres humanos y a los más valiosos los deja de lado. Estamos pagando ahora las consecuencias con estos radicalismos. Yo te digo que quisiera equivocarme, ¿no? Pero las dos posiciones van a llevar al Perú a un estado, pero realmente lamentable. Quisiera equivocarme, pero me parece que a fin de año va a haber cosas muy, muy dramáticas para el país. Luis Fernando, sin duda todo lo que pasa para un escritor le sirve como materia para trabajarla, ¿no? Para ficcionar, para crear historias. En esta nueva publicación, tu nuevo libro, Cosecha de Tiburones, me gustaría que nos cuentes de qué va. Mira, Cosecha de Tiburones toma el tema de la corrupción política en las regiones del país, ¿no? La descentralización que se hizo en el Perú ha sido un proceso fallido y que ha producido pues, cosas contrarias a lo que supuestamente se propuso, ¿no? Ha aumentado pues la burocracia y ha aumentado la delincuencia y ha generado una asociación entre la política y la criminalidad. Entonces, básicamente tomas ciertos detalles de lo que pasó en la región Ancash. Si tú recordarás, en el gobierno de César Álvarez, que ahora está condenado a 35 años de cárcel, en su gobierno a Ancash le tocó una suma de dinero que nunca antes le había tocado a ninguna otra región del país, que eran 10.000 millones de soles por concepto de canon minero porque había entrado a operar Antamina. Estamos hablando que en esa época le tocó al cambio casi 4.000 millones de dólares. Entonces se hicieron una serie de proyectos para hacer el mega aeropuerto, el megapuerto, los megas colegios, los megas empresas, todo era mega. Su palabra Hasta el robo, preferida. hasta el robo fue mega. Era mega. Hizo tantas cosas que a las finales, tantos proyectos y a las finales no hizo nada. Todo lo que empezó se quedó trunco y lo peor de todo, del dinero no quedó ni un centavo. Ni un centavo. Lo que hizo fue organizar, ¿no?, una camarilla delincuencial dentro de la región y manejar esto como una mafia. Entonces se rodeó de un cuerpo de sicarios y comenzó a matar a quienes se oponían a que él se apropiara del canon. Y se reunió con otros grupos
que venían y que tenían ya también prácticas delincuenciales, ¿no? Como estos grupos de construcción civil que tenían su gente de choque para los allanamientos y para las invasiones, con otro grupo que era casi de licenciados que también se dedicaban al pillaje, y entre todos ellos convencieron a la gente y salieron votados en unas elecciones, ganaron las elecciones. Pero al poco tiempo entre ellos comenzaron a pelear y comenzaron a matarse, porque cada uno tenía su banda y su gente de choque. Eso se desencadenó en una guerra de sicarios que en Ancash, específicamente Chimbote, que es la región más grande, la ciudad más grande, a la semana aparecían en las calles 2, 3 muertos que se recogían de estos ajustes de cuentas. Entonces, no es exactamente la historia de eso, ¿no? Pero tiene ciertos detalles de eso que se ha armado, pues, Claro. un trabajo, una obra de ficción. Claro, lo que te quería comentar precisamente porque Cosecha de Tiburones se menciona y ha comenzado a ser publicitada como la novela policial a la peruana, o sea, con esa sazón que mencionas, ¿no? Que claro, la corrupción y el baño de sangre sucede en varios países, pero cada país tiene sus cosas particulares. Lo que pasa es que los editores de Bunker Book, que es una línea dedicada a la novela policial y negra, ellos son muy atentos a este tipo de literatura que se hace en Latinoamérica. Y ellos han seguido, pues, la producción que hay en Argentina, en México, en Cuba, sobre este tipo de obra. Y para ellos no había una obras peruanas sobre este tipo, no conocían. Y la verdad que hay muy poco. Recién la novela policial está por hacerse en el Perú. Y ellos entendieron de que esta novela podía ser, como se dice, la novela policial peruana, ¿no? La verdad es que la delincuencia en el Perú tiene sus propios matices, sus peculiaridades, y eso no está explotado bien Exacto, en la novelística, ¿no? exacto. Se ha hecho algunos intentos, por decir, en la televisión, no sé si recordarás el programa de Gamboa y algunas cosas Claro, así, ¿no? Pero en literatura casi no hay. Y cuando se toca este tipo de temas, hay un total desconocimiento del accionar, de la actividad delincuencial, de la investigación, del accionar policial y todo eso, ¿no? Y sobre todo se desconoce el lenguaje y el modus operandi. Entonces, son cosas que yo he tenido que tratar, y la verdad que mi experiencia de 10 años en la policía me ha servido para más o menos darle un cuerpo a esto, ¿no? claro. Luis Fernando, justo sobre lo que mencionas, estaba conversando con Gabriel Rimache Cialera hace algunos días, que también es escritor y colega. Entonces, lo que él se preguntaba y dejaba en el aire la pregunta era ¿cuándo se va a escribir la gran novela policial en el Perú? ¿No? Y mencionaba todos los casos que ha habido históricamente, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta te la dejo, ¿no? ¿Cuándo se escribirá o de repente ya las estás escribiendo? A lo mejor, pero yo creo que un cuerpo literario se hace con varios aportes, ¿no? No creo en la novela de tal país, en la novela. Es un tejido de textos. Mire, yo veo con buenos ojos, por ejemplo, hay un chico en La Victoria, Elvis Herrada, que escribió Vicky Victoria, no es necesario, no es precisamente una novela policial, sino es una novela de enfrentamiento de bandas. Así Y es. él conoce el lenguaje de la calle, conoce el lenguaje, la jerga del AMPA, conoce esas cosas, ¿no? Por ejemplo, por una comparación, si tú comparas este trabajo de Elvis con el trabajo de Ampuero Loreto, tú ves una gran diferencia. Sí, sin duda. Ampuero ha escuchado sobre estas cosas, pero no las conoce ni de lejos, ¿no? Y tú conoces, te das cuenta en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje. Hay una nueva forma de hablar, hay un lenguaje paralelo, casi encriptado de los delincuentes, ¿no? Y también hay un lenguaje de los policías, ¿no? Que tienes que conocer. Pero yo te digo que, por ejemplo, en Trujillo, hay 2, 3 jóvenes escritores que están Sí, abordando estos temas, ¿no?
del mundo del Charlie Becerra judicial. es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo? Charlie Becerra es uno de ellos. Sí, 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 sí. Y hay una joven, también una joven escritora muy buena que me pasaron el otro día su texto y me gustó mucho. Bueno, yo soy un poco duro para recordarme estas cosas, pero es muy buena, muy buena. Sí. Ahora, lo que te quería preguntar, Luis Fernando, es este trabajo, veo que también ha habido mucha investigación. ¿Cuánto te ha tomado para concluir y para ya ser publicado por esta editorial española? Mira, yo he estado, antes de escribir, sacando información. Yo he estado, pues esto pasó en mi ciudad, ¿no? Y he conversado con muchos de los que fueron protagonistas de estos hechos, ¿no? He conversado con algunas personas que estuvieron en el poder regional, con César Álvarez, con algunas personas que estuvieron en el bando de los sicarios, con algunas personas que estuvieron presas. Me tomé la molestia de ir a la cárcel a conversar con ellos, muchas cosas, ¿no? Y, pero yo lo que no quería era hacer un trabajo, pues, periodístico, ¿no? O Claro. de novela periodística como a sangre fría, por decirlo. Yo quería hacer un trabajo de ficción, ¿no? Pero tomando como símbolos algunos de estos informantes, de estas cosas, pero bueno, los que conocen lo que ha pasado en el problema de los gobiernos regionales, pues van a poder identificar lo que ha pasado esto, no solamente con ANCA, sino con otros casos en los gobiernos regionales de otras partes del país, ¿no? Sí. Luis Fernando, hablando y regresando un poco a la coyuntura que se vive actualmente en el Perú, ¿tú ves mayor posibilidades a Pedro Castillo o a Keiko Fujimori dentro de todo lo que se conoce? Mira, yo no quisiera por nada del mundo que regresara Keiko Fujimori. Tenemos una experiencia terrible con ella, ¿no? Yo no le achaco lo que hizo su padre, ¿ya? Sino lo que hizo ella cuando estuvo prácticamente dueña del Congreso y se dedicó a sabotear la democracia y hacerle daño al país. Las conversaciones que ella tenía a través de sus círculos de chat, las conversaciones que tenía con los audios que se filtraron. Hay un audio donde dicen, no me importa que se frieguen 100.000 ancachinos o 200.000, ese proyecto no va. Lo que ella quería era dinamitar el país. Entonces, si esta persona, con esta porción de poder que tuvo en el Congreso, hizo tanto daño y se encargó de hacer un plan egoísta a fin de tumbarse al presidente para que ella sea la otra opción, yo no me imagino qué podría hacer ella si tiene todo el poder en sus manos. Sería para mí un desastre. De Pedro Castillo, yo tengo serias dudas porque su vinculación con estos grupos extremistas que te he dicho, y también porque tiene muy poca preparación. Pero si él llegara a ganar, yo creo que necesitaría mucho apoyo de todos los bandos, y preferiría que lo apoyaran para que no tome medidas extremas ni medidas muy equivocadas. La verdad que es casi como un salto al vacío, y en ese salto al vacío hay que ver de qué manera te magullas menos. No sé, la verdad que es una incógnita, pero si él tiene un proyecto, por decir, de quedarse en el poder a largo plazo, como los proyectos de Ortega o de Chávez, o el que intentó, por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales, me parece que el país ya no tendría retorno, ¿no? El país ha pasado por muchos golpes, muchos embates a través de su historia, muchas guerras, muchos enfrentamientos. Y como decía María Rostorowski, ¿por qué no nos hemos disuelto como nación? ¿Por qué? Y yo creo que si se juntan todas estas desgracias podemos
iniciar un camino sin retorno. No sé, Sí. no sé a quién recomendar. La verdad que yo no podría decir nada a favor de ninguno de ellos. Para mí es muy significativo que este señor mencione la palabra pueblo cada segundo, ¿no? Y que va a gobernar con el pueblo y que va a esperar lo que el pueblo decida. Un líder no está para consultarle a cada rato al pueblo. Un líder está para guiar al pueblo, porque muchas veces el pueblo se equivoca y el líder tiene que tener la visión para conducirlo por el camino acertado. Esa, esa premisa de que la voz del pueblo es la voz de Dios es falsa. Así Nace de es. una recomendación que le dio un filósofo Alcuino de York a Carlos Magno. Y él le decía, nunca confíes en esa voz que dice la voz del pueblo es la voz de Dios, porque la voz del pueblo siempre está del lado equivocado. Ese es el consejo que le daba Alcuino de York a Carlos Magno, pero la historia, y en especial en el Perú, lo han tomado al revés, Sí, sí, ¿no? sin duda. Porque le decía, el pueblo condenó a Cristo y salvó a Barrabás. Era uno de sus ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado al revés y creemos que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, él decía, la voz del pueblo está más cerca a la locura, porque la voz del pueblo es descontrolada, no es una voz racional ni es una voz meditada. Para eso están los líderes, porque los líderes tienen que enmendarle los rumbos al pueblo. Y yo Sí. creo que este señor, bueno, pues obviamente nunca ha leído a Alcuino de York y no sabe nada de Carlos Magno. No sé cuántos libros tendrá en la cabeza, pero necesita mucho apoyo, mucha ayuda y que se deje pues de esta verborrea tan fácil, ¿no? De escudarse en el pueblo, porque eso es lo que hacen todos los populistas y todos los que no tienen Sí. ideas. Esperemos que el discurso cambie, ¿no? Eso es lo que espera mucha gente. Y Fernando, a pesar de la coyuntura que se vive, de lo pesimista que puede sonar el Perú actualmente, ¿lo extrañas? ¿Extrañas a esta distancia? Más de 2 años, si no me equivoco, estás fuera ya del Perú. Estoy ya como 3 años acá en Europa. Mira, yo tengo un sentimiento muy profundo por el Perú, pero yo cuando tenía 17, 18 años aspiraba o me imaginaba otro tipo de país. Y conforme pasan los años, veo que ese país se parece mucho menos al país que yo me había ilusionado. Yo tenía un conocimiento muy parcial, muy precario de mi país, pero cuando me junté con muchos jóvenes de distintas partes del Perú, de distintas culturas, de distintas proveniencias, de distintas razas, y estuve con ellos e hice promociones con ellos. Yo hice un curso acelerado de lo que es el Perú y me di con la sorpresa de que había muchos Perús, pero que se podía articular, pensaba que se podía articular y la gente se ilusionaba con eso para, a pesar de las diferencias, caminar por un sendero, ¿no? Este, por un camino común. Pero lo que se soñaba, pues, hace 30, 40 años, los jóvenes de mi generación, yo creo que el país se fue dibujando de otra manera. No sé si yo soñaba un país mejor, ¿no? O los jóvenes de ahora sueñan un país mejor, pero ya poco a poco se parece menos al país que yo soñaba. No sé, a lo mejor qué irá a pasar en el futuro, pero yo necesito alimentarme del Perú. Los escritores tienen un hogar, ¿no? Un hogar en el cual, si no ellos, sus libros viven y residen. Y yo creo que mi hogar, el hogar de mis libros siempre va a ser el Perú. Y no quisiera quedarme yo sin ese hogar, ¿no? Eh, en tus Uno no palabras, Luis es... Fernando, en tus palabras siento un poco también el mensaje de Arguedas y sé que eres un estudioso de Arguedas.
¿Qué diría o qué pensaría Arguedas en estos tiempos, Luis Fernando? Mira, Edwin, Arguedas ha sido apropiado por todo el mundo. Los izquierdistas radicales se han apropiado de Arguedas y lo sacan para todo. Este, Salen unos chicos en la televisión, unos futbolistas a hablar y sale un post de Arguedas donde Arguedas los censura supuestamente a ellos. Arguedas no era intolerante. Arguedas no era un comunista. Si alguien se toma la molestia de leer las cartas de Arguedas a Sibila, las cartas de Arguedas a John Murray, Arguedas estaba en contra de los radicalismos, ¿no? Arguedas estaba de acuerdo, como cualquier hombre en esa época sensato, de que acabe el servilismo y acabe el yanaconaje en el campo, ¿no? Pero él no era un comunista radical. Arguedas nunca perteneció a un partido. Y él le aconsejaba a Sibila de que no se comprometa mucho con los presos políticos comunistas. Le escribía cartas a John Murray donde decía que él no se inscribía al comunista porque la mayoría de comunistas que conocía eran fanáticos y estaban casi desquiciados, que no entendía razones, que no se podía discutir con ellos. Yo creo que se debería, pues, revalorar a Arguedas y hacer ver lo que él era. Él era un hombre totalmente tolerante, ¿no? Era un hombre que sabía ver el país, pero que aceptaba las diferencias. Yo no me imagino a Arguedas sentándose en un ordenador y destilando a odios contra quienes no pensaban como él. Entonces, estamos haciendo una indebida, una apropiación indebida de la imagen de Arguedas y de su pensamiento y de su obra. Y eso para mí me da mucha pena, porque es uno de los peruanos, pues, inmortales, ¿no? Junto con Vallejo, y no podemos encasillarlos en un grupo, porque Arguedas es de todo. Nadie tiene que decir de que Arguedas representa tal o cual partido, porque Arguedas es el Perú. Luis Fernando, y precisamente ya que estamos hablando de Arguedas, un escritor peruano, quisiera mencionar también otro escritor que admira su literatura, que es Mario Vargas Llosa, y sobre la posición que ha tomado en apoyar a Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu opinión de una persona que admiras? Yo lo admiro mucho como escritor. He robado mucho de sus técnicas, de su forma de escribir. Yo respeto su derecho a opinar y a decidirse, pero no lo comparto. Pero no tampoco lo insulto ni le lleno de adjetivos por él haber recomendado a Keiko. Luis Fernando, claro, no solamente su derecho a decidir o a elegir, hay que aclarar que Mario Vargas Llosa también está haciendo campaña a favor de Keiko Fujimori. Sí, pero es su derecho. Cualquier persona puede hacer campaña por cualquiera, pero él no insulta, él no agrede. Hace campaña por una persona por la cual yo no haría campaña nunca en mi vida, ni votaría. Y si él lo hace, es su derecho, ¿no? Entonces, yo acá separo su cuestión, su aspecto como intelectual y su aspecto como ciudadano. Y me parece que como ciudadano y como intelectual merece el mayor respeto. Igual que estos chicos futbolistas que salieron a apoyar a un candidato, me parece que están en su derecho y que no tienen por qué ser satanizados. Si hubieran hecho lo contrario, seguro que el otro grupo estaría de acuerdo y los de derecha los estarían satanizando. Lo que tenemos que hacer es practicar la tolerancia y respetar los derechos. Opinar es un derecho fundamental, le guste o no le guste al otro bando. Entonces, no podemos decir de porque juegan por la selección no pueden tener libertad de expresión o no pueden expresarse como a uno le gusta. Eso es absurdo. En cualquier país civilizado, un deportista se expresa y su opinión se toma de quién viene, no se hace una cuestión de Estado, ni son declarados traidores a la patria, nada de eso. Tenemos que aprender a vivir en la tolerancia. Eso de satanizar a unos chicos porque salen a hablar en la televisión me parece que es el epítome de la intolerancia, de lo absurdo. Pero precisamente ese grupo de jugadores, hay gente que le hace recordar que estuvieron en silencio
precisamente mediante este periodo que estuvo Merino y todo lo que ocurrió, las marchas y las muertes de los jóvenes, ¿no? Ahí no se pronunciaron y eso es un poco lo que se le critica también. Sí, pero el hecho que no se hayan pronunciado no quiere decir que no puedan pronunciarse nunca. Es su derecho. Es derecho. La libertad de opinión es la libertad de expresión y es la libertad de guardar silencio. A mí no me pueden exigir que yo hable cuando no quiero, ni me pueden exigir que calle cuando yo quiero hablar. Esa es la libertad de expresión. Ese es el sustento de la democracia. Entonces, si nosotros solamente exigimos que alguien hable cuando nosotros queremos y cuando están de acuerdo con nuestras ideas, entonces eso no es democracia, eso es totalitarismo, porque estamos asentando una verdad única, que es la verdad que a nosotros nos conviene. Eso está mal. Una persona debe hablar y debe expresarse cuando quiere. Así es. Y Bueno, callar todo debate sin duda enriquece. Como bien mencionas, el cambio de opiniones es bueno, pero siempre con respeto, ¿no? Claro, esos chicos no están insultando a nadie. No están diciendo... Yo los escucho y los veo como unos jóvenes que quieren expresar. En cualquier parte del mundo se entendería eso. Pero el Perú está crispado, está polarizado. Cualquier persona que diga cualquier cosa inmediatamente es atacada, es injuriada, es satanizada, y han llegado al extremo de decir que pongan traición a la patria y que en un gobierno los pueden fusilar y así. Eso ya es una locura. Estamos avanzando pues a pasos agigantados al abismo. Sí, Luis Fernando, ya nos quedan un par de minutos finales. Quería comentarte que nos cuentes si hay una fecha exacta para tu nuevo libro, es decir, para la llegada al Perú de tu nuevo libro, cómo va a ser la distribución, ¿no? Ya que estás actualmente viviendo entre Alemania y España. Mira, yo he hecho una cláusula donde se deja libre al Perú. Ahora yo estoy en conversaciones con un par de editoriales en el Perú para sacar el libro también en Perú. Entonces, yo me imagino que en Perú debe estar saliendo en agosto, en septiembre, más o menos. Y, pues sería oportunidad para reencontrarme con mis lectores o para que la gente se acuerde un poquito de mí y me lea, ¿no? Entonces, ¿crees que la gente ya te va olvidando? Seguro. Ahora, como están las cosas, la gente piensa en todo, menos creo en los escritores, ojalá que la gente tome mis palabras de la mejor manera y que respeten un derecho a opinar, ¿no? No estoy obligado a opinar como el resto, a pensar como el resto. Creo que debemos practicar el respeto a la opinión ajena. Y si alguien todavía cree que yo puedo decir una opinión, bueno, que me escuche, pero si no, que apague el televisor, la radio, pero lo que no se puede hacer es destruir a las personas. He leído algunas críticas contra tu texto recientemente, ¿no? ¿Te refieres de alguna forma a eso también? La verdad que mientras que me critiquen de buena manera no me molesta. Lo que me molesta es que llenen de insultos y casi nunca me insultan. Yo no escribo para decir una verdad. Yo escribo para decir una posición y no escribo precisamente para que todos estén de acuerdo conmigo. Eso no me gusta. Yo escribo para que la gente saque sus propias conclusiones y si tiene una posición distinta que la diga. No se avanza cuando todos pensamos igual. No es mi propuesta. Yo lo que quiero es que la gente polemice, pero con altura. No me gustaría un país con un pensamiento único, con una verdad única, ni con radicalismo. Me gusta que la gente me lea y que, si es posible, no me comparta, pero que respete y que opine con respeto también. Bueno, el ambiente en las redes sociales es bastante sensible, también se puede decir, ¿no? Cualquier cosita saltan rápidamente. Pero bueno, Luis Fernando, quiero agradecer por permitirme esta comunicación. Sé que a esta hora son más de las 10 de la noche en Alemania, pero bueno, te agradezco y espero tener una nueva oportunidad para conversar contigo. Ok, cuando gustes nos coordinamos y charlamos. Saludos a todos los peruanos, a todo el público que te sigue y ojalá que pronto podamos reencontrarnos
y que ya podamos salir de esta zozobra, ¿no? Ojalá que me equivoque en mis pronósticos y que todo lo que pase en el futuro sea para bien. Así es. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, Cuídate, de la misma forma, decir al público que lo que viene próximamente en el país sea para bien, no salga elegido quien salga. Lo que buscamos todos los peruanos es construir día a día un mejor país. Esto ha sido Frente a Frente. Estuvimos con el escritor peruano Luis Fernando Cueto, que actualmente radica entre Alemania y España, y que a pocos días de publicarse su nueva novela Cosecha de tiburones, publicada por una editorial española llamada Distrito 33. Bueno, conmigo será hasta el próximo programa. Nos vemos. Lima Gris TV, un canal diferente.